Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros una cerradura de discos, una cerradura de la marca Baton. Aquí lo tenéis en este formato. Esta cerradura procede de una máquina tragaperras. Es habitual en este tipo de máquinas y tiene varias cosas que me gustan mucho, le hacen particular. Fijaros, en primer lugar, es una cerradura que está montada con el limitador para abrirse hacia la izquierda. Vamos a ver si quiere abrir. Ahí está. Fijaros. Gira en sentido antihorario para la apertura. Habitualmente las cerraduras abren en sentido horario. Esta no. Esta abre en sentido antihorario. No sé si es una medida de seguridad, antimanipulación o es simplemente por cómo es el formato de la máquina en la que va insertada, pero es algo que es llamativo y ya lo vi en otra cerradura Baton que procedía de un cajero automático, del interior de un cajero automático. Esta procede del interior de una máquina de este tipo que os comento. Otra de las cosas llamativas, fijaros, es que tiene tracción en un disco aleatorio central. En este caso este de aquí está cortado a cero. Aquí lo podéis ver. Lo sé seguro porque tengo dos cerraduras diferentes con diferente codificación y en ambas hay un disco codificado a cero y es el que permite la apertura. Muy interesante, eso es propio de cerraduras que ya tienen un cierto nivel. Además aquí en la entrada se puede ver, fijaros, no hace falta yo creo ni dar luz, hay un hueco entre esta lenteja exterior, habitualmente es de protección, no está codificada, en este caso yo creo que tampoco. Ahí hay un hueco detrás de ella y luego aparece ahí un primer disco que tiene también boca llave, que tiene un estrechamiento. Y luego los demás. Hay que ir muy profundo con el tensor. Fijaros, voy a utilizar este tensor. Es una distancia bastante grande para alcanzar el primer disco. Ahí está. Y bueno, es una apertura interesante. Es una apertura interesante. Lo que vamos a hacer, lo he ganzuado dos veces. No lo he desmontado. Creo que se puede desmontar, que lleva un sistema con un pasador que se puede sacar a través de esta rampa de aquí. Lo que vamos a hacer va a ser intentar ganzuarlo y si lo conseguimos desmontarlo y ver lo que tiene dentro. Vamos a ello. Bueno, vamos allá, ya lo tengo aquí colocado, Baton. Veis cómo funciona, cómo gira el actuador hacia la izquierda. Sacamos la llave. En este caso vamos a tener que volver todos los discos hacia la izquierda para poder iniciar el ganzuado. Vamos a asegurarnos de que los hemos cogido todos. Y voy a utilizar, como es habitual, mi herramienta casera de impresión 3D, que va muy bien, como veis funciona muy suave, con un espaciador de 8 milímetros. Es un disco de 8 milímetros que me permite muy cómodamente, lo he medido previamente, sujetar el primer disco y alinear la herramienta. Ahí queda alineada, puedo acceder, entrar y salir con facilidad y es muy cómodo sujetarlo contra la cerradura. El diseño inicial de mi herramienta era con unos tornillos. Estos tornillos tenían la función de poder soltar fácilmente si los dejas flojos incluso con la mano y poder mover el tensor, pero he visto que mover el tensor no es práctico, nunca va a quedar la herramienta pegada a la cerradura. Habitualmente hay bordes del candado o algún elemento que te impide pegar la herramienta. Es mucho más práctico tener un juego de espaciadores y colocarlos, así que si no es necesario tener acceso directo al tornillo con la mano y además es más incómodo sujetar la herramienta contra el tornillo, lo lógico era hacer un diseño como este, con estos mangos laterales que son muy cómodos, muy agradables al tacto. Dejaré enlace en la descripción del vídeo a la herramienta original, a la herramienta modificada, a este otro diseño que es muy cómodo, os lo recomiendo, y a los discos separadores por si alguno os interesa. A mí me funcionan muy bien. Y bueno, sin más, pasamos ya a la apertura. Voy a hacer zoom. Yo creo que lo más interesante es ver esta zona. Vamos a quedarnos así alejados para que veáis cómo manejo también el tensor. Dado que hay tensión aleatoria en un disco,
en un disco central, pues en un momento dado el palpador tendrá que hacer tensión en ese disco y el tensor tendrá que volver hacia atrás para colocar el primer disco y que sea posible girar. Vamos allá. No hay puertas falsas, yo no he visto puertas falsas, es curioso, es una pena. Podía tener puertas falsas y sería mucho más interesante. Ahí tenemos el primer disco, no pide. Este es el segundo, serían el último y el penúltimo, pero bueno. Vamos con este, con el tercero sí que pide. Ahí está, se me ha escapado. Ahí tenemos una puerta, fijaros que amplia. Buscamos el siguiente, pide una puerta. Se ha movido la herramienta, incluso. Este no pide, probablemente ese sea el disco tractor. Ahí está, este pide, ahí hay una puerta, pide, ahí hay una puerta, este no pide y este no pide, volvemos al principio, vamos a ver, este no pide, estos deberían de pedir ya, vamos a repasar, quizás alguno se ha quedado fuera de la puerta, este pide, ahí, ha caído en la misma puerta de antes, ahí lo tenemos, este estaba mal, ahí está en su sitio, este efectivamente es el que tracciona, vamos a ver, pide, ahí hay una puerta, sí, aquí es donde está la puerta, este está ya en una puerta, este ahora pide, ahí está en una puerta, pide, ahí está en una puerta, vamos a ver los dos de aquí que nos quedaban, ahora están en una puerta, están codificados también prácticamente a cero, vamos a ver, este también, este es el que queda codificado a cero, vuelvo el tensor hacia atrás, fijaros, ha hecho un movimiento, hay veces que se queda como atascado, yo creo que ya está abierto, pero que por razones de fuerza mecánica no soy capaz de hacer suficiente fuerza con el tensor, no se mueve, vamos a ver si consigo hacerle girar. Ups, se me salta el palpador. Ahí se coloca el primer disco. Quizás hay algún disco que no está en su sitio. Esto me ha pasado en una de las ocasiones. Ahí estoy haciendo tensión, ahí se queda colocado, pero hay algo que impide que gire. Se nota perfectamente cómo se coloca el primer disco. Quizás estoy cogiendo más de un disco. Vamos a ver. No lo creo. He medido el espaciador para que no suceda eso. Aquí tenemos un disco. Vamos a moverlos todos. Hay otro. Hay otro. Hay otro. Este es el que es el disco tractor, si no me equivoco. Este está bien colocado. Este está bien colocado. Este no. Este se había movido. Este está. Ahí ya no hay nada más. Vamos a ver. Creo que es este de aquí. Ahí está. Ahí lo tenemos. Fijaros. Ahora gira todo el conjunto. Puedo moverlo con el tensor. Si giro mucho hacia allá, volverá a bloquearse, pero lo tenemos ganzuado y controlamos la apertura. Era que se me había salido uno de los discos. Lo tenemos abierto, lo cerramos, sacamos la herramienta, como veis funciona perfectamente y comprobamos que funciona la llave. Vamos allá, ahí está, funciona la llave. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser intentar desmontar este cilindro. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo.
no lo he desmontado aún, suelen tener mucha grasa o estar muy sucios. Este no parece que esté muy sucio. Vamos a ver si somos capaces de desmontarlo. Vamos allá. Bueno, pues esto es lo que llevaba dentro. Hay sorpresa muy interesante. Vamos a ver, bueno, lo primero, el cuerpo es de latón, no como los chinos que suele ser de plástico. La barra es de latón también, hasta ahí todo va bien. Está muy lubricado con una grasa. Aquí tenemos el alojamiento en el cuerpo para la barra lateral, todo perfecto. Y en cuanto a los discos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, pero nosotros no hemos ganzuado tantos, y lo que me ha llamado muchísimo la atención es este primer disco de aquí. Fijaros, ese primer disco, vamos a enfocar dos, el primero y el segundo, y si os fijáis, el primero tiene el estrechamiento que veíamos, el estrechamiento en el bocallave, pero sobre todo lo más llamativo, dos puertas verdaderas y no tiene limitador de giro. Si os fijáis, todos los demás tienen aquí una pequeña nariz que sobresale y limita su giro. Eso es que este es un disco que gira libre y que está codificado, como por ejemplo en el candado Gerda. Eso es muy interesante, porque en principio no se podría ganzuar con una ganzúa de tracción delantera como he hecho yo, o sería mucho más difícil, salvo que los dos primeros discos estén codificados igual, que me imagino que es lo que sucede de alguna manera si colocamos estos dos discos, porque si no, no habría podido abrirlo. Tiene que haber alguna posición, ahí está, esta es la posición en la que las dos puertas verdaderas coinciden y los bocallaves también, y me permite ganzuar, abrir este candado, o este cilindro, mejor dicho, con una tracción delantera. Cualquier otra codificación, una codificación que tenga la llave un corte aquí, otro corte más aquí, me impediría abrirla con esta, o por lo menos no hasta que me dé cuenta y haga una maniobra bastante complicada que consistiría en utilizar el tensor para colocar este, como hemos hecho, pero además sacarlo más afuera y colocar después este otro. La herramienta adecuada para abrir este cilindro sería una de tracción trasera, como esta que tenemos aquí. Ahí la tenéis. Con esta sí, porque haríamos tracción en los últimos discos y con el palpador podríamos colocar todos. No hay puertas falsas, tal y como se veía. 9 discos. Muy bonita la apertura, más complejo de lo que yo me esperaba, un cilindro muy interesante. Si podéis echarle la mano a uno de ellos, no dudéis en hacerlo.
y ha coincidido además que los dos que tengo otro aquí con otra llave diferente, muy similar pero diferente, tienen el mismo disco tractor cortado a cero, pero tienen ambos los dos primeros discos, el que gira libre y el segundo, codificados a cero, y me permite abrir con la herramienta de tracción frontal. Una pena, me hubiese gustado más que al menos uno de ellos no se pudiese abrir con esa herramienta. Pero bueno, aquí está. Esta ha sido su apertura, su desmontaje, fantástico cilindro. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.